Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque prepárense, vamos a adentrarnos en un drama jugosísimo, de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de Kerem en crisis y cómo Hande, nuestra heroína, viene al rescate. Pero la cosa no se queda ahí, porque además su secreto será revelado. Sí, escucharon bien. Secretito jugoso al estilo telenovela turca, que nos va a tener pegados a la pantalla. Así que si son amantes del drama, de las historias con giros inesperados y de esos momentos, oh por Dios, no me lo puedo creer, este es su vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno, los invito como siempre a suscribirse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traigo contenido interesante y sobre todo mucho entretenimiento. Ya saben, aquí somos una gran familia que disfruta compartiendo opiniones y pasiones. Ahora sí, vamos a la historia. Imagínense la escena. Kerem, el hombre que siempre parece tenerlo todo bajo control, el galán irresistible, está en crisis. Sí, señoras y señores, hasta los más fuertes caen, y nuestro Kerem no es la excepción. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sacudido los cimientos de su aparentemente perfecta vida? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem, para los que no lo conocen tanto, es un exitoso arquitecto. Talentoso, ambicioso y con una legión de admiradoras. Su vida era un torbellino de proyectos importantes, cenas de gala y viajes por el mundo. Pero detrás de esa fachada de éxito y seguridad, se escondía una profunda insatisfacción. Sentía que algo le faltaba, que no estaba viviendo la vida que realmente quería. Tenía todo lo que el mundo considera importante, dinero, fama, reconocimiento, pero se sentía vacío. Era como si el eco de sus propios logros resonara hueco en su interior. Las sonrisas en las alfombras rojas se sentían forzadas, los aplausos en las entregas de premios eran un ruido lejano que no lo llenaba. Este vacío se intensificó cuando su último proyecto, una enorme torre de oficinas que prometía ser su obra maestra, se vio envuelto en un escándalo. Un error de cálculo, un pequeño desliz en los planos, una minucia que sin embargo, amenazaba con derrumbar todo el proyecto y su reputación. Kerem, que siempre había sido impecable, se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo. La presión era inmensa, el estrés lo estaba consumiendo y las noches se convertían en un mar de insomnio y preocupaciones. El proyecto bautizado como Torre Zenit, representaba no solo un hito en su carrera, sino también una promesa a su padre, quien había fallecido hacía unos años. La idea original había sido de él, un visionario que había inculcado en Kerem la pasión por la arquitectura y la perfección. La posibilidad de que la Torre Zenit se viera manchada por un error, por pequeño que fuera, lo destrozaba por dentro. Era como si estuviera fallando a la memoria de su padre, a su legado. Ahí es donde entra Hande, nuestra heroína. Hande es una joven abogada, brillante e independiente y con una fuerte convicción en la justicia. Es una amiga cercana de Kerem, una de esas personas que siempre ha estado ahí para él, en las buenas y en las malas. Hande ha visto a Kerem crecer, lo conoce como la palma de su mano y sabe que detrás de esa coraza de hombre exitoso, se esconde un corazón sensible y vulnerable. Hande no era solo una amiga, era el pegamento que unía los fragmentos de su vida cuando la presión lo amenazaba con quebrarse. Ella era la voz de la razón cuando la ambición lo cegaba, el hombro donde llorar cuando la soledad lo invadía. Su amistad era un oasis en el desierto de su vida agitada, un lugar seguro donde podía ser él mismo sin máscaras ni pretensiones. Cuando Hande se entera de la crisis de Kerem, no duda ni un segundo en ofrecerle su ayuda. Ella sabe que la situación es delicada y que las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero también sabe que Kerem es un hombre fuerte y que con el apoyo adecuado, podrá superar este obstáculo. Hande no solo se ofrecía como abogada, se ofrecía como amiga, como confidente, como el faro que lo guiaría en la tormenta. Sabía que Kerem era demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado acostumbrado a resolver sus problemas solo, pero ella no permitiría que se hundiera. Ella lo conocía mejor que nadie y sabía que, bajo la fachada de hombre invencible, se escondía un niño asustado que necesitaba un abrazo y una mano que lo guiara. Hande se pone manos a la obra y comienza a investigar a fondo el problema del proyecto. Revisa los planos, analiza los contratos, habla con los ingenieros y arquitectos involucrados. Está decidida a encontrar una solución, a demostrar la inocencia de Kerem y a salvar su reputación.
Se sumerge en un mar de documentos, pasa noches en vela revisando cada detalle, cada coma, cada posible error. No descansará hasta encontrar la verdad, hasta limpiar el nombre de Kerem y salvar su proyecto. La Torre Zenit no era solo un edificio, era la materialización de un sueño, el símbolo de la ambición y el talento de un hombre que merecía una oportunidad para brillar. Pero en medio de esta investigación, Ande descubre algo inesperado, algo que cambiará para siempre su relación con Kerem. Descubre un secreto que Kerem ha guardado celosamente durante años. Un secreto relacionado con su pasado, con su familia, con una antigua rivalidad que ha marcado su vida desde la infancia. El secreto era un fantasma que lo perseguía desde la niñez, una herida sin cicatrizar que lo atormentaba en silencio. Un oscuro episodio familiar que había preferido enterrar en lo más profundo de su memoria, negándose a enfrentar la verdad y las consecuencias. Era una parte de su historia que lo avergonzaba, un peso que cargaba en silencio y que lo separaba del mundo. Este secreto es la clave para entender la crisis actual de Kerem. Es la pieza que faltaba en el rompecabezas. Ande se da cuenta de que el escándalo del proyecto no es solo un accidente, sino una consecuencia de esa antigua rivalidad. Alguien está intentando sabotear a Kerem, destruir su carrera y vengarse de él por algo que sucedió hace muchos años. La rivalidad familiar, alimentada por la envidia y el resentimiento, se había convertido en un arma de destrucción masiva. Un enemigo oculto, movido por la sed de venganza, estaba dispuesto a todo para ver a Kerem caer en desgracia. El error en los planos, lejos de ser un accidente, era un plan meticulosamente orquestado para arruinar su carrera y su reputación. Ahora Ande se enfrenta a un dilema. ¿Debe revelar el secreto de Kerem para salvarlo de la crisis? ¿O debe respetar su privacidad y buscar otra forma de ayudarlo? La decisión es difícil, porque sabe que el secreto podría dañar la imagen de Kerem y afectar su vida personal. Pero también sabe que si no lo revela, Kerem podría perderlo todo. El secreto era una bomba de tiempo que amenazaba con explotar en cualquier momento. Revelarlo significaba exponer a Kerem a la opinión pública, a la crítica despiadada, al juicio implacable de la sociedad. Pero ocultarlo significaba permitir que la injusticia prevaleciera, que el enemigo se saliera con la suya y que Kerem perdiera todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Mientras Ande lucha con este dilema, Kerem se hunde cada vez más en la desesperación. Se siente solo, traicionado y sin esperanza. Ha perdido la confianza en sí mismo y empieza a dudar de sus propias capacidades. Piensa que quizás todo lo que ha logrado ha sido un espejismo, una ilusión que está a punto de desvanecerse. La presión lo había consumido, la incertidumbre lo había paralizado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo, el arquitecto brillante que conquistaba el mundo con sus diseños. Se había convertido en una sombra, un fantasma de lo que fue, un hombre al borde del abismo. Es en este momento de mayor vulnerabilidad cuando Ande decide revelarle el secreto a Kerem. Le cuenta todo lo que ha descubierto, le explica cómo el escándalo del proyecto está relacionado con su pasado y le ofrece su apoyo incondicional. Con el corazón en la mano, Ande le revela la verdad, sin adornos ni eufemismos. Le cuenta sobre la rivalidad familiar, sobre el enemigo oculto, sobre el plan de sabotaje. Le explica que el secreto que tanto ha guardado es la clave para entender la crisis actual y para encontrar una solución. Le ofrece su apoyo incondicional, su amistad inquebrantable, su amor silencioso. La reacción de Kerem es de sorpresa e incredulidad. No puede creer que alguien esté dispuesto a vengarse de él por algo que sucedió hace tanto tiempo. Se siente abrumado por la revelación y necesita tiempo para procesar la información. La verdad lo golpea como un tsunami, arrasando con sus defensas, con sus certezas, con su visión del mundo. Se siente traicionado por su propia familia, por un pasado que creía haber superado, por un destino cruel que lo persigue sin tregua. Necesita tiempo para asimilar la información, para digerir la verdad, para comprender la magnitud de la conspiración. Ande le da espacio a Kerem para que reflexione. Le dice que no tiene que tomar ninguna decisión precipitada, y que ella estará a su lado para apoyarlo en lo que necesite. Le recuerda que es un hombre fuerte y que juntos podrán superar cualquier obstáculo. Ande, con paciencia y ternura, lo acompaña en su proceso de duelo, en su camino hacia la aceptación. Le recuerda su talento, su fuerza interior, su capacidad para superar cualquier adversidad. Le asegura que no está solo, que ella estará a su lado para apoyarlo, para guiarlo, para amarlo. Después de unos días de reflexión,
Kerem decide enfrentarse a su pasado. Decide revelar su secreto al mundo y demostrar que no tiene nada que ocultar. Con la ayuda de Ande organiza una rueda de prensa y cuenta toda la verdad sobre su familia, su rivalidad y el escándalo del proyecto. Con valentía y determinación, Kerem se enfrenta a sus fantasmas, a sus miedos, a sus inseguridades. Revela su secreto al mundo sin temor al juicio, sin importarle la opinión pública. Decide ser honesto consigo mismo y con los demás, liberándose del peso del pasado y abrazando un futuro lleno de esperanza. La revelación de Kerem causa un gran impacto en la opinión pública. Algunos lo critican por haber ocultado su secreto durante tanto tiempo, pero la mayoría lo apoya y admira su valentía. La verdad sale a la luz y el plan del saboteador se desmorona. La opinión pública, sorprendida por la honestidad de Kerem, lo apoya masivamente. Los medios de comunicación, ávidos de la noticia, difunden su historia por todo el mundo. El plan del saboteador, expuesto a la luz pública, se desmorona como un castillo de arena. Kerem logra salvar su proyecto y limpiar su reputación. Pero lo más importante es que ha aprendido una valiosa lección, que la verdad siempre sale a la luz y que no hay nada mejor que ser honesto con uno mismo y con los demás. La Torre Zenit se convierte en un símbolo de su valentía, de su honestidad, de su capacidad para superar cualquier obstáculo. Su reputación, lejos de verse dañada, se fortalece gracias a su transparencia y a su coraje. ¿Y qué pasa con Ande y Kerem? Pues, como en toda buena historia de drama, la cercanía y el apoyo mutuo durante esta crisis fortalecen su amistad y dan paso a algo más. Se dan cuenta de que sienten algo el uno por el otro, algo que va más allá de la amistad. Se enamoran. El amor florece en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre. Se dan cuenta de que han estado enamorados durante años, pero que el miedo a arruinar su amistad los había impedido dar el paso. El final de la historia es feliz. Kerem y Ande superan todos los obstáculos y construyen un futuro juntos. Kerem aprende a vivir una vida más auténtica y Ande encuentra el amor verdadero. Y el secreto finalmente revelado se convierte en un catalizador para la felicidad de ambos. Juntos construyen una vida llena de amor, de honestidad, de transparencia. Crean una familia unida, basada en el respeto mutuo y en la confianza inquebrantable. El secreto que una vez los separó, se convierte en el cimiento de su felicidad. Y ahí lo tienen. Una historia llena de drama, secretos, giros inesperados y, por supuesto, mucho amor. ¿Qué les pareció? Espero que hayan disfrutado tanto como yo creando este vídeo. Ahora, para recapitular un poco, vimos cómo Kerem, un hombre exitoso, se enfrenta a una crisis que amenaza con derrumbar su mundo. Descubrimos cómo Ande, su amiga incondicional, lo rescata y lo ayuda a enfrentar su pasado. Y finalmente fuimos testigos de cómo un secreto revelado puede cambiar el rumbo de una vida y abrir las puertas al amor verdadero. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Recuerden que este canal es para ustedes, así que me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre esta historia. ¿Qué les pareció el secreto de Kerem? ¿Creen que Ande hizo lo correcto al revelarlo? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos de este estilo? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que aman el drama y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.